Bienvenidas, queridas amigas y amigos a Emigrantes Hoy por bienvenidosvenezolanos.com. Vamos a conversar hoy con un personaje sumamente interesante en este programa especial de Emigrantes Hoy. Se trata del médico maracucho zuliano Carlos Alaimo, un tipo, digo yo, muy singular porque siendo un empresario exitoso le ha dedicado tiempo y empeño y vocación y pasión a la política, a dar su contribución para el rescate de la democracia venezolana ultrajada por lo que llamamos la bandidocracia castrochavista. Carlos Alaimo, un zuliano combativo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Alice. Carlos, mira, y quisiera comenzar la conversación contigo, que nos contaras cómo está el Zulia, chico, porque toda la información que recibimos es muy mala. Parece que el Zulia está devastado. ¿Qué es lo que ha pasado? El Zulia es el estado más golpeado de este modelo sanguinario, donde estamos siendo gobernados más allá que políticos de delincuentes. Delincuentes de civiles y militares, de paracos, de guerrilleros, que han hecho posible que el Zulia hoy en día pierda su identidad como soberanía de Estado. Paracos son los guerrilleros de la derecha colombiana, pues los paramilitares. Así es. Es el estado más golpeado del régimen de Maduro. Maracaibo ha estado 5 días sin luz, 5 días continuos sin luz, sin electricidad. Las informaciones que acabamos de recibir en la mañana de hoy, que el Zulia en las últimas 24 horas solamente ha tenido 2 horas de electricidad. 2 horas de electricidad. Eso es terrible para las medicinas y los alimentos. Hay registro, y esto es bueno que la gente lo sepa. Los hospitales públicos no tienen plantas. Los hospitales públicos no tienen plantas. Pero el bandido de Omar Prieto, ¿verdad? Y el estúpido de Willy Casanova, porque tenemos que decir que es un estúpido de verdad, ¿verdad? Omar Prieto, el gobernador del estado, y Willy Casanova, el alcalde de la ciudad de Maracaibo, sí, ¿verdad? Persiguen a las clínicas privadas, ¿verdad? Incluso obligándolos a tener plantas, cuando inclusive hoy en día, para mantener las plantas, ¿qué necesitas? Gasolina, ¿no? Gasolina no hay, diésel no hay, transporte para comprarlo tampoco hay, claro. El gas no existe y es deficiente. O sea, los muertos en los hospitales producto de la crisis de la electricidad todavía no se han registrado, no se han cuantificado. O sea, el Zulia está grave. El Zulia necesita de que el país vuelque su atención hacia ese estado que fue capaz de darlo todo. El 70% de los alimentos que Venezuela se comía en la mesa de los venezolanos lo producía el Zulia. El sur del lago, que llaman. Especialmente el sur del lago. Cuando no existía la zona petrolera en Oriente, el 80% del petróleo venía del Zulia, así como los productos de la petroquímica. El Zulia fue un emporio económico que le dio salud financiera a Venezuela. Pero hoy el Zulia necesita de los venezolanos. ¿En qué sentido? ¿Qué deberíamos hacer los venezolanos por el Zulia? Hoy en día, especialmente darle más apoyo a un frente amplio que está dando la vida en el Estado, para que podamos sentir más apoyo de la cúpula nacional, de todos los partidos del Frente Amplio Nacional, para que se hagan presentes con más frecuencia y con más fuerza y apoyo a las organizaciones que estamos dando la vida en el Estado. Apenas Guaidó ha ido al Zulia una sola vez, en una intensa campaña que le agradecemos que haya ido, donde visitó Machiques y visitó la villa, igual que Maracaibo, por supuesto, nuestra capital. Pero necesitamos de más apoyo y de más denuncias. Porque los atropellos que está haciendo Omar Prieto y Willy Casanova, tanto en Maracaibo como en el Zulia, todavía no se han denunciado lo suficiente. Esos atropellos, aparte del desastre económico, la crisis terrible de alimentos, de medicina, de luz, de agua, de basura, todo, pero también me dicen que hay una represión desenfrenada. Ahí voy. Esa represión de Prieto, sí,
con sus colectivos, no está siendo registrada hoy en día y no está siendo denunciada en su real y justa dimensión. No se está haciendo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Los colectivos de Prieto han sido capaces incluso de atropellar a las manifestaciones de los pensionados. Ni siquiera los pensionados se han librado de los golpes y de la represalia del plan número 1 de Venezuela, que está en el Zulia y se llama Omar Prieto. Eso hay que decirlo. En el Zulia ya es hora. Yo le pido, exhorto al presidente Guaidó que llame a las fuerzas internacionales, a los cascos azules, porque en el Zulia está mandando la guerrilla colombiana y los paracos, donde se han dividido toda la frontera desde Paraguaipó a Sinamaica, desde la Guajira colombo-venezolana hasta el sur del lago, está siendo controlada y manejada por la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y los grupos de la derecha paramilitar colombiana. Con la vista gorda, el beneplácito y la buena pro de los militares institucionales, y de los militares que supuestamente tienen que ser institucionales y tienen que honrar el uniforme de Simón Bolívar. Ese legado hoy en día le está quedando muy grande a esos militares que han acompañado incluso en comparsas públicas, igual que autoridades del PSUV, a estos señores en escenarios donde ellos han estado presentes. Ahora, ¿cómo apareció Prieto? ¿Cómo apareció en el escenario político zuliano? ¿Qué papel jugaron los dirigentes anteriores del Zulia, Arias Cárdenas, por ejemplo? ¿Cómo ocurrió eso? No tanto Arias Cárdenas. No. Hay que decir las cosas por su nombre y apellido. La presencia de Omar Prieto se la debemos a Sadi Vijani. ¿A Sadi? Eso es, nosotros los venezolanos no podemos tener historias cortas. No, yo invito a la juventud a que tenemos que estudiar más. Tenemos que investigar más. Para saber por qué hoy estamos viviendo lo que tenemos hoy. Tenemos que ir al pasado, estudiar ese pasado, analizar ese pasado, evaluar el presente, para poder solamente así tener un buen futuro. Pero acá, Sadi, eso es una afirmación gruesa, ¿no? ¿Cómo es que Sadi puede ser responsable de la aparición de un dirigente chavista? Porque se supone que Sadi es uno de los dirigentes democráticos del Zulia. Claro, Sadi llegó en su formación demócrata cristiana con un partido en el año 89, donde le entregó la alcaldía de Maracaibo, perdón, la alcaldía de San Francisco, después de haber sido funcionario público toda su vida. Pues los únicos orígenes que tiene Sadi Vijani son producto de su acción en la agenda pública. Fue diputado y después fue alcalde, ¿verdad? Llega con los votos de Copey, una alcaldía en un territorio verde, ¿verdad? Donde llega con 5 concejales de 7. La Cámara Municipal de Sadi Vijani tenía 5 concejales de 7. O sea, prácticamente manejaba solo, a su antojo, la gestión y la Cámara. Y vamos a hacer una pequeña interrupción, Carlos, y ya regresamos para seguir hablando de esta situación espantosa que vive el Estado Zulia. Ya regresamos con Carlos Alaimo. Aquí regresamos, queridas amigas y amigos de Migrantes Hoy, por bienvenidosvenezolanos.com, a conversar con Carlos Alaimo, este médico zuliano, pero realmente apasionado y que está haciendo un trabajo interesante en la política zuliana. Nos estabas contando tu versión sobre Sadi Vijani y la posibilidad de que el actual gobernador del Zulia, que es una persona realmente deleznable, haya sido producto de alguna jugada, de alguna experiencia de Sadi Vijani. Concrétanos eso, sí, por claro. favor. Ahí voy. Sadi fue alcalde 2 veces
Y cuando ya aspira a ser candidato a una posición mayor, estaba entre ser candidato a la gobernación del estado o a la alcaldía de Maracayo, él deja la alcaldía de San Francisco y esperaba que Biagio Parisi fuera el candidato de la unidad. En el sur había un dueño, que era Manuel Rosales. En la oposición. Se creía que había secuestrado a la oposición venezolana en el Zulia. Y ahí fue cuando incluso Julio Montoya quiso ser candidato, pero llegó Rosales e impone a Ángel Sánchez. Al imponer a Sánchez como candidato, en ese interino, unos días antes, literalmente días, Sadi se había quitado la chaqueta verde, sí. Se puso la chaqueta de San Francisco 2000, un movimiento político que él había creado, y saca la candidatura de Biagio Parisi para competirle a los votos de la oposición a Ángel Sánchez. En ese momento, Biagio Parisi era un comisario prestigioso, ¿no? Era un comisario de referencia nacional y de alta aceptación. Comisario policial, quiero decir. Sí, inclusive de alta aceptación, incluso fuera de Venezuela. Pero ese era el otro Biagio Parisi, antes de formar parte de la fila del PSUV. Sí. Bueno, con la división de la votación, entra Prieto. Fíjate cómo... O sea, que Prieto entra como alcalde de San Francisco Maracaibo. Gana la alcaldía de Maracaibo, su primer ejercicio. En San Francisco, zona metropolitana de Maracaibo. Y es ahí es donde empieza Omar Prieto a hacer su carrera en su ascenso político, que hoy en día pues lo tenemos de gobernador del estado, lamentablemente. Porque la desgracia es un tipo con suerte. Primero, Sadi Vijani le permitió ser alcalde y luego, pequeño crudo, Juan Pablo Guanipa, sí. Lamentablemente, en contra de la conciencia y la dignidad de 5.200.000 zulianos, por su dignidad individual, se olvidó que también hay 5.200.000 zulianos que también somos dignos de haber tenido a un gobernador que se hubiese llamado Juan Pablo Guanipa y hoy no tuviésemos nosotros a Omar Prieto. Fíjate la suerte que ha tenido este señor. En lo que atañe a Juan Pablo Guanipa, Carlos, ahí hay una cuestión bien controversial, porque se trataba de juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente espuria, y eso realmente era un golpe fuerte contra la democracia. Pero lamentablemente fuimos a unas elecciones con esas condiciones. Nosotros fuimos a un proceso de elecciones, ¿verdad?, convocada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que es bueno para la convocatoria es bueno para el ejercicio. Así. Nosotros era preferible haber pasado, que él pasara 1 minuto de pena, como lo hicieron los 4 de Acción Democrática. Gobernadores de Acción Democrática. Yo quisiera preguntarle a la gente del Táchira si no es mejor tener a la gobernadora Areca que a un gobernador del PSUV. Bueno, pero tienes que admitirme, Carlos, que de todas maneras es un asunto controversial. Sí, perfecto, pero tú sabes el desgaste que hubo en el Zulia para que Guanipa llegara. No tienes idea. El esfuerzo, ¿no? Mira, militantes del PSUV se sumaron a este proyecto nuestro, y al día siguiente de ganar Prieto hubo persecución incluso contra los propios chavistas que habían votado para acá con nosotros. Pregúntale a los medios nuestros, los amigos nuestros periodistas, que por lo menos tenían la posibilidad de tener una libertad de expresión. Vamos a preguntarle a Guido Briceño. ¿Quién cerró el canal de Guido Briceño, Global TV? Fue Prieto. Emisoras expropiadas, empresas expropiadas. Vamos a preguntarle a los empresarios. ¿Tú sabes cuántos empresarios al día siguiente de ganar Prieto el señal lo tenía enfrente a los días siguientes? O sea, la represión y la represión que sufrimos todos los zulianos, producto de esa decisión con la llegada de Omar Prieto, eso había que pensarlo.
Ahora fíjate tú, ya estamos claros en que realmente el Zulia está devastado. Omar Prieto ha resultado una calamidad realmente bochornosa en el Zulia, pero tú has intentado y has avanzado bastante en la creación de un nuevo partido político regional que se ha mostrado muy activo, muy dinámico, el Partido Centro Democrático, por cierto, que lleva el mismo nombre del partido del presidente Uribe en Colombia. ¿Qué ha hecho el Centro Democrático en defensa de los zulianos? ¿Cómo va eso, esa iniciativa de ustedes? En primer lugar, un trabajo de concientización y de educación política. Necesitamos una nueva política formada en valores, en la cultura de la democracia como tal. Eso es muy importante. Nosotros hemos venido organizando, estructurando a un partido desde las barriadas más lejanas, donde nadie llegaba. O sea, llegaban solamente los candidatos en un momento electoral y se les veía la cara cada 4 años. Nosotros en el PCD hemos creado un movimiento de voluntarios, de militantes con conciencia, que han sido capaces de entender que más allá de la derecha, que más allá de la izquierda, la atención del Estado tiene que ser en el ser humano. Y es un partido, Carlos, caudillista, ¿sí? Donde Carlos Alaimo es el caudillo todopoderoso, o es un partido que entiende la necesidad de la dirección colectiva en estos tiempos. Para nada. O sea, el PSD emerge como un partido moderno para romper con ese mesianismo y ese caudillismo y ese populismo, para erradicarlo. No queremos saber nada. El PSD es de su militancia, el PSD es de su dirigencia, el PSD es de aquellos zulianos que quieren abrazar a la nueva política, es de esa sociedad civil que hoy en día el 80% de los zulianos y de los venezolanos no son militantes de partido porque han visto que los partidos han sido secuestrados. No, al contrario, yo no voy a ir a crear un movimiento, no voy a abandonar al COPEI de toda mi vida, ¿verdad? Para hacer un partido con lo que nosotros venimos denunciando. No, al contrario. Y aparte de ti, Carlos, ¿qué otros dirigentes zulianos están en el PSD? Mira, nosotros en el PSD hace 5 años nacimos como Pasión por Maracaibo, nacimos como una expresión popular, nacimos como... ¿Cómo se llama? Pasión por Maracaibo. Pasión por Maracaibo. Fue un movimiento de opinión, un movimiento que más que de opinión se empezó a tener presencia en las bases y salimos precisamente producto de la rabia y la molestia que teníamos con la conducción de los partidos. Y es por eso que nace Pasión por Maracaibo. Después teníamos Partido Independiente del Zulia, PIS, con la cual fuimos a unas elecciones, y después nos transformamos porque teníamos que obligatoriamente ser coherentes con lo que nosotros somos. Somos un partido centro democrático como tal. ¿Y quiénes están en eso? Ahí me acompaña, aparte de Carlos Alaimo. Ahí me acompaña Marco Rivero. Marco Rivero es un muchacho secretario general del partido, que fue concejal, fue diputado, ¿verdad? Un tipo honesto, un tipo trabajador, con mucho apego al activismo social. Guillermo Castellano, toda una vida social de vida social cristiana, después se pasó con un Nuevo Tiempo. Sí. Oscar Bianchi viene de Acción Democrática, después estuvo en el Nuevo Tiempo y ahora ha visto en el PSD su realización. Está un Joan Flores del Primero Justicia, secretario juvenil del partido. Es actualmente secretario juvenil del PSD. Del PSD. ¿Y entre las mujeres? En las mujeres tenemos líderes de verdad y líderes sociales que nadie le había dado un protagonismo, como por ejemplo la doctora Fros Rivas. Tenemos dirigencias del sector indígena. Yo tengo una debilidad por el sector indígena, claro, porque la política tiene que atender a lo más débil. Ahí está una Victoria Silva, por ejemplo, que la estamos haciendo, que está creciendo en el corazón de la gente, de la comunidad indígena. Jordi González, o sea, tenemos una estructura diseminada en todo el estado. Bueno, vamos a seguir con este programa en el futuro, en un futuro muy cercano, con el médico Carlos Alaimo del Zulia y su partido Centro Democrático. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Gracias a ti.
Que Dios los bendiga a todos ustedes y la Virgen del Valle.